puede hacer nada. La palabra dice que ¿cómo se repite? Ninguna obra, exactamente, no se puede. Ningún extranjero no se puede hacer en ese día. Exactamente. La semana pasada nos quedamos en la transición, cómo es que del día de reposo se cambió al día domingo, que hoy en día la gente, pues, o los cristianos, en su mayoría, pues, con excepción de la iglesia adventista y alguna otra iglesia que también es del séptimo día, aunque no se llaman adventista, y quizás algo otras que desconozco, con excepción de ellos, pero casi todos los demás tomamos el día domingo. Si usted es honesto, se va a dar cuenta que realmente la escritura no habla del día domingo como día de reposo. Habla, ¿mande? Pero los judíos, ellos no lo han cambiado, ¿verdad? Ellos no lo han cambiado, ellos continúan. Por eso dije los cristianos, porque los judíos no, ellos mantienen aún el día apartado que es el día de reposo. Yo no he tenido la oportunidad de ir a Israel, pero he escuchado testimonios, por ejemplo, de las personas que van allá. El día sábado ni los elevadores funcionan, o sea, sí funcionan, pero se activan automáticamente, ¿no? Que usted entra y ya se para en el segundo piso, luego en el tercero y se va parando para que nadie toque el botón, porque eso se considera una obra abudá, que sería hacer una actividad, ¿no? Entonces, hasta en eso ellos tienen cuidado. Y no van a encontrar tiendas, bueno, donde los judíos donde guardan, donde practican, no son practicantes, porque también hay judíos que son judíos porque están en Israel, pero no son judíos porque practican el judaísmo, sino que se les llama así, más bien se les debe llamar israelitas realmente. Ellos no practican, no tienen estas prácticas. Si usted se recuerda, cuando comenzó esta guerra, fue el año pasado, cuando estaba en el día de expiación, cuando empezó la guerra, había un grupo de judíos o israelitas que estaban teniendo fiesta, que estaban bailando. A ellos fueron los que atacaron realmente, a ellos fueron los que se llevaron, porque hay judíos o hay israelitas que no practican el judaísmo. Entonces, pero los judíos sí siguen practicando el día de reposo como está establecido. Ahora, fíjese, yo no sé si usted tiene algún modelo, alguna persona que usted haya encontrado en la escritura y diga, yo quiero ser como él, o me identifico con él, o a mí me encanta como el papel que esta persona desempeñó, o alguien, no sé, usted tiene alguien que usted pueda decir, yo aprendo de él, o yo me identifico con él, o me gusta el papel que hizo. ¿Alguno de ustedes? Pablo, ok, Pablo, muy bien. Y Jesús, ok, bien. ¿Alguien más? Hermana Francis, ¿quién? Moses, ok, Moses. Josué, sí, pero ya dijiste ya dos, así que... Tengo muchos. Ok, quiero. Cada uno de ellos es un modelo de un ejemplo para uno. Exacto. Y cuando no le llega nada. No. Exacto. Estamos ahí atentos nosotros, ¿verdad? Con lo que ellos nos enseñaron. Ahora, fíjese cómo es la situación. Cuando nosotros vemos vamos a decir a Josué, cuando nosotros vemos a Josué, un varón, un líder, un guerrero, alguien que no tenía miedo, alguien que iba, conquistaba, alguien que tenía autoridad y que cuando le tocaba enfrentar al enemigo lo enfrentaba, y cuando le tocaba hacer juicio en medio del pueblo y tenía que ordenar que apedrearan a alguien por haber cometido pecado, también lo hacía. O sea, alguien que vemos así, y que vemos que dice la palabra del Señor que él y su casa guardaron los mandamientos de Dios. En Josué 24:15, cuando él está hablando con el pueblo, él habla claramente y les dice, si ustedes quieren servir al Dios de los amorreos, o al otro lado del río están, dice, los dioses a los cuales vuestros padres sirvieron, si ustedes quieren ir, dice, vayan y háganlo, ustedes son libres. Pero él dice, se queda firme y dice, pero mi casa y yo, dice, serviremos a Jehová. Y cuando vemos, yo solamente di como ejemplo a él, ya que mi esposa lo mencionó, cuando vemos el liderazgo y lo que hacía Josué, uno
uno dice, si pudiéramos tener más datos de la vida de ellos, para poder imitarlos, por lo menos, para poder imitar el carácter, el liderazgo que ellos tenían. Pero se habla poco de ellos. Ahora, cuando hablamos de Pablo, por ejemplo, sí, de Pablo tenemos mucho más. Tenemos mucho más. Usted sabe que muchas veces cuando él escribe las cartas, lo escribe a las iglesias. Pero muchas veces, por ejemplo, hay una frase que dice él que me viene a la mente que dice: mirad con cuán grandes letras escribo, y dice estas letras que las escribo con mi puño, dice, y con mi letra, dice. O sea, yo entiendo que él está diciendo, te estoy expresando lo que hay dentro de mí en estas cartas, en estas letras. Como cuando usted antes escribió una carta, por ejemplo, bueno, hoy en día ya los jóvenes no saben de cartas porque ya no se utilizan. Pero antes, si usted le quería escribir a su papá o a su mamá o a su hermano, no sé, a cualquier persona que no lo tuviera cerca, se tomaba el tiempo, agarraba la carta, el lapicero, ¿verdad? Porque ya no nos tocó la pluma, el lapicero, luego lo enviaba por el correo y luego la carta llegaba. Y cuando el ser amado recibía esa carta, ¿qué decía? Llegó carta de mi hijo o de mi hija o de mi hermano o de mi papá, y uno agarraba la carta y con qué entusiasmo, con qué alegría uno iba y abría esa carta, y sabíamos que lo que en ella estaba escrito era parte de la vida de aquella persona, o sea que con su corazón lo había hecho y lo había escrito. Entonces, cuando leemos al apóstol Pablo, nos damos cuenta de que Pablo en sus cartas dejó plasmado, dejó escrito, nos dejó enseñado gran parte de la vida de él. Ahora bien, ¿por qué traigo esto a la clase? ¿Por qué lo traigo a mención? Porque le voy a decir, nosotros, los cristianos de este siglo, quizás del siglo pasado también, queremos seguir los caminos de aquellas personas, porque de Jesucristo, sabemos poco realmente. Creo que sabemos más de Pablo que lo que sabemos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús no empezó a ser importante sino hasta después de su muerte, o cuando comenzó su ministerio 3 años y medio antes de su muerte. No se sabe más de él. No se sabe a qué escuela fue, no se sabe en qué. Se puede deducir por sus enseñanzas a qué grupo político aquel tiempo él se inclinaba más, pero no se sabe mucho. De Pablo, por ejemplo, sabemos que él era fariseo, sabemos que él era hebreo de hebreos, sabemos que hablaba muy bien hebreo, sabemos que tenía 2 ciudadanías, sabemos que tenía dinero, sabemos que trabajaba, sabemos muchas cosas de Pablo. Ahora, algo que quizás pasamos por encima, voy a tomar a Pablo y voy a tomar a nuestro Señor Jesucristo, voy a tomar a estos 2 personajes. Y les hago una pregunta yo realmente, y esta es una pregunta para complementar un poco la clase. Si Cristo Jesús o el apóstol Pablo nos viniesen a visitar, ¿no? Como dicen, es una pregunta retórica, ¿no? Nos viniesen a visitar y ellos vienen el día sábado, y el día sábado aquí no hay nadie, encuentran cerrado, porque nosotros nos reunimos el domingo y el miércoles, ¿okay? ¿Qué pensarían estos 2 personajes? Dígame usted. Así solamente por complementar la clase, ¿qué pensarían estos 2 personajes? Que sábado viene y está cerrado. Más aún, que vengan el viernes a las 6 de la tarde. Piense, ¿qué hace usted cuando va a un lugar y por alguna razón se le olvidó que ese día no abrían? ¿Y qué es lo que hace? Va uno y como que empuja la puerta o mira ahí a ver si hay alguien que va a abrir o qué. Y luego, ¿qué hace uno? Inmediatamente, entonces mira uno el anuncio. Ah, cerrado. Me voy pues, no hay nada aquí, me voy. ¿Por qué pregunto esto, hermano? Perdone, ¿por qué pregunto esto? Porque las costumbres de nuestro Señor Jesucristo y las costumbres del apóstol Pablo y las costumbres de todo judío era que se reunían el día sábado. Esa era la costumbre. Cristo Jesús no la cambió.
el apóstol Pablo tampoco lo cambió. Ningún personaje de la Biblia cambió el día de reposo por el día domingo. Ninguno. No hay una base que nosotros podamos tomar y decir, ah, ya ves, él lo cambió. Y si encontrásemos una sola persona, ¿qué nos hace falta para que un testimonio sea verdadero según la Escritura? 2 o 3 testigos. Necesitamos 2 o 3 testigos. Uno solo no es testigo suficiente. Dice el apóstol Pablo, otra vez voy a ir a vosotros, dice, y por boca de 2 o 3 testigos se definirá todo asunto. Y el Señor Jesús dice, si tú vienes ante mí solamente con un testimonio, no es válido. Tienes que traer 2 o 3 contigo. Ahora, pero dije si encontramos uno aunque sea, pero no hay ninguno. No hay ninguno que haya dicho, vamos a instituir el cambio del día y va a ser el día, como lo que estamos hablando la semana pasada con la hermana o los hermanos, ¿verdad? De miércoles a martes. Un cambio que se puede hacer, que se puede dar. Porque sabemos que eso no está afectando nada de nuestro servicio de adoración a Dios. Pero cuando hablamos de un día que Dios designó para adoración, para que vengamos, yo sé que muchos hermanos tienen esta mentalidad. Yo sirvo a Dios todos los días, yo dedico a Dios todos los días, yo para mí todos los días son sagrados. Está bien, pero estamos quizás utilizando un lenguaje que no necesariamente es el correcto. Porque para empezar, ¿qué es dedicar algo? Tenemos un ejemplo en la Biblia, grande. Un ejemplo, ¿mande? Tenemos a Ana que dedicó su hijo a Dios. Lo dedicó, lo trajo y lo entregó. Y Samuel creció y fue un niño, un joven, creció y un profeta. Una dedicación a Dios, algo que le entregamos a Dios completamente. Por ejemplo, usted, cuando usted entregó su vida a Dios, usted decidió hacer un cambio de lo que usted, un cambio de vida. El viejo hombre, ¿qué dice Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Quiere decir que su vida está dedicada a Dios. Usted puede hacer con su vida una dedicación, entregar su vida a Dios y decidir servir a Dios. Ahora, los días nosotros no lo dedicamos a Dios. Yo decía la semana pasada, diciendo muy honesto, el día domingo no lo dedicamos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dedicamos a Dios? Porque siempre el día domingo tenemos nosotros nuestro espacio que lo tomamos para nosotros. Es cierto. Hacemos actividades el día domingo para nosotros. No necesariamente es todo el día para Dios. Y Dios cuando dice en Éxodo 20, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. A veces pensamos que la palabra santificar significa alguien que ya no peca, alguien que camina en el aire, alguien que ya no mira mal. Eso no es santificar. Santificar es apartarlo con un propósito específico. Y Dios dice, acuérdate de ese día. En Egipto estaba en esclavitud. Y en esclavitud ellos no tenían ningún día. Dios le dice, yo te quiero dar reposo. Yo quiero que tú que conozcas, que aprendas cuál es el reposo. Así como Dios dice reposó, que en 6 días hizo Dios el mundo, la tierra, los cielos, y reposó en el séptimo. Yo quiero que tú tengas descanso. Tú, tu mujer, tus hijos, tu siervo, tu asno, el extranjero que está dentro de tus puertas, ya bien sea dentro de tus puertas de tu ciudad o dentro de tu casa, dale reposo a aquella persona. Es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Y la otra parte dice, un reposo para Jehová. Los judíos, como ya les dije en otras clases, ellos empiezan a contar el día
desde el día anterior. A las 6 de la tarde o cuando se ven 3 estrellas se considera el nuevo día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuentan ellos así el día? Porque está escrito en la Biblia. Y fue la tarde, la mañana, un día. No dice fue la mañana y la tarde. Dice fue la tarde y la mañana, un día. Ejad, un día. Entonces, ¿cuándo empieza el día? En la tarde. Eso dice la escritura. Y fue la tarde y la mañana, un día. Usted mira el orden de la creación y va así. Fue la tarde y la mañana, un día. Fue la tarde y la mañana, un día. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, si está escrito que fue la tarde y la mañana, entonces la tarde va a ser el comienzo del día. Comienza a las 6 de la tarde o cuando se ven 3 estrellas. Ahí comienza el día. Por eso el día comienza el día anterior. Ahora, cuando leemos en la escritura, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Primeramente viene a nuestra mente, primer día de la semana, pues es domingo. Es domingo, tiene que ser domingo. Entonces quiere decir que se reunían el día domingo. Pero muchos dicen el lunes, como el primer día de la semana. No, el primer día de la semana es domingo. Es domingo. Donde quiera, de acuerdo al calendario gregoriano, es domingo. Ahora, si ellos se reúnen, vamos a poner aquí en inglés. Si se reúnen Friday a las 6 de la tarde, ¿ok? Y nos da ¿cómo escribe Saturday? Saturday. Ok, si se reúnen viernes a las 6 de la tarde, de 6 p.m. a 6 p.m. tenemos un día. Se reúnen el día viernes para comenzar el día de reposo o Shabbat, que es sábado. A las 6 de la tarde, ¿qué comienza? A las 6:01, ¿qué comienza? Comienza otro día. Si este es el día sexto y es el día séptimo, a las 6 de la tarde comienza el día domingo o el día octavo. Entonces, ¿cuándo se reúnen los discípulos para partir el pan? Se reúnen el sábado, pero les llega el domingo. Ahora, yo les pregunto, el pan se parte en muchas ocasiones, pero especialmente a la hora de la cena. Usted va a encontrar mucho esa palabra en la Biblia, la cena. La cena, ven y cena conmigo. Entraré a él y cenaré con él. ¿Dónde quieres que comamos la cena? Casi no se va a encontrar. Algunas ocasiones puede ser que sí, por ejemplo el caso de Abraham, que le ofrece comida. Pero casi siempre es en la cena. Se refiere a la cena en la tarde. Entonces, si encontramos referencia en la Biblia que la cena, que partir el pan es en la tarde, entonces partimos el pan el día sábado a las 6 de la tarde, estamos en el día domingo. Como buen judío, cuando se escribe, o como buen conocedor de la cultura judía, cuando se escribe el libro de Hechos, se está refiriendo a una audiencia que puede entender el contexto cultural de aquel tiempo. Se reúnen para partir el pan. Nos dio el primer día de la semana, pero ellos no se reúnen el primer día de la semana para el lunes, no. Es sábado para domingo. Entonces, ¿dónde? La pregunta al principio. Jesucristo, nuestro Señor, nació judío, vivió como judío y murió como un judío. El apóstol Pablo igual. Cuando estudiamos el día de reposo en la vida de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Pablo, que son de que más tenemos referencia, de que más encontramos testimonios, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones ellos guardaron el día de reposo. Ahora, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo murió y resultó el día domingo, el primer día de la semana, no cambia el día. Dios no cambió el día de reposo por el día domingo. Ahora, la Escritura nos enseña a nosotros que el apóstol Pablo
guardaba el día de reposo, guardaba Shabbat. Lo guardaba. Toda su vida lo guardó. No dice, no hay ningún dato en la escritura que encontremos que diga que él dejó de guardar el día de reposo y ahora guarda el día domingo. No dice. Más aún, tenemos repetidas ocasiones cuando nos habla la escritura y dice realmente que él era una persona que iba a las sinagogas en el día de reposo. Ahora, la palabra del Señor nos dice en Marcos 2:27, cuando el Señor Jesús declara y dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. El sábado fue hecho por causa del hombre. En esa cita se está hablando acerca de el hombre que iba a recibir un beneficio. Hay unas leyes que no están escritas en nuestra Biblia, porque son las leyes transmitidas, lo que se llama la Torah oral. Y entonces en la Torah oral hay una cláusula que dice que el día de reposo, aunque es un día de descanso, dice que si hay que hacer una buena obra, lo puedes hacer. Dice que si hay que salvar una vida, lo puedes hacer. ¿Alguien encontró Marcos 2:27? Sí. ¿Qué dice ese verso, por favor? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Muy bien. ¿Por qué está diciendo esto? Porque el contexto de esto es que sus discípulos tenían hambre. Tenían hambre. Y entonces, yo le voy a decir algo. Usted no, hace rato que estaba allá afuera, agarré un montón de blueberries y me los comí. Y le digo a Camila, ¿quieres? Y dice, no, porque puede tener microbios o no sé qué dijo. Y eso me dijo ella. Pero yo no sé, usted se ha encontrado una situación en la que tiene mucho hambre. Que no le importan ni los microbios ni la bacteria. Usted lo quiere saciarse porque tiene hambre. En la Biblia tenemos un ejemplo, aparte de este, tenemos un ejemplo cuando Jonathan tenía mucho hambre, estaba en el campo de batalla y alargó su vara, dice, y tomó un poco de miel, y cuando lo comió dice que se abrieron sus ojos, dice. Y Jonathan dijo, ¿qué pecado tan grande ha hecho mi padre? Porque él dijo que nadie iba a comer. Dijo, si él se diese cuenta de que al comer el pueblo iba a estar más fortalecido, iba a estar más vigoroso, jamás le hubieran impuesto esta carga a ellos, al pueblo. Ahora, este ejemplo que estamos viendo aquí, los discípulos tenían hambre. Por lo tanto, dice que tomaron las espigas de reposo y las comieron. En otra escritura dice que las frotaban con las manos y se las comían. Entonces los fariseos lo regañaron, o sea, se enojaron. Y dice, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? A lo cual Jesús le responde y le dice con el ejemplo como el ejemplo dice acerca de David, también dice cuando tuvo hambre, cuando tuvo necesidad. Porque hay un caso cuando David iba huyendo y quería comer. Y dice, ¿tienes aquí pan o algo que nos des? Y el sacerdote de Abiatar le dice, solamente tengo los panes de la proposición, los que estaban enfrente, que estaban en la mesa de la proposición. Y dice, solo tengo de eso, pero eso solamente lo pueden comer los sacerdotes. Sin embargo, David dice, tenemos hambre. Entonces el sacerdote de Abiatar viene y les da de comer. Es algo que no se debía hacer, pero como se trataba de salvar la vida de unas personas, es permitido. Entonces aquí Jesús le dice, el día de reposo no va a invalidar el mandamiento de preservar la vida. No lo invalida. De hecho, ningún mandamiento invalida el derecho de preservar la vida. Por eso es que incluso hasta hoy en día, cualquier judío, cualquier persona que sea médico, que sea first responder, que sea algún voluntario para salvar una vida,
aunque sea día de reposo, puede dejar lo que está haciendo y ir a salvar una vida. Porque el mandamiento de preservar la vida está por encima de todos. Entonces, estos hombres tenían hambre, los discípulos, y Jesús les dice, deja que coman, porque realmente no hay ningún problema en que coman, aunque sea día de reposo. Pueden tomar las espigas, frotarla con las manos y comerla, porque aunque es una obra, aunque es un trabajo, algo no se debería hacer, pero ellos tienen hambre, entonces lo pueden hacer, es válido hacerlo. Ahora, sigue diciendo más la palabra del Señor, que realmente el apóstol Pablo, el apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo siguieron practicando el día de reposo. Vamos a buscar también acá en Lucas, déjame ver. Sí, Lucas 4:16. Y Lucas 4:16 nos habla del día de reposo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. 4:16. Listo, dice acá. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, ¿qué dice? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La pregunta que le hice hace un momento de qué persona nosotros admirábamos, con qué persona nos identificábamos, a qué persona decimos, wow, yo quiero ser como él, yo quiero aprender como él, yo me gustaría enseñar como él, quisiera saber lo que él sabía. ¿Por qué? Porque cuando admiramos a alguien, nosotros lo queremos imitar, queremos ser como esa persona. Ahora, nuestro Señor Jesucristo dice que la costumbre de él era ir a la sinagoga en el día de reposo. Si nuestro maestro va a la sinagoga en el día de reposo, nosotros somos ¿qué? O nos llamamos o decimos ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. ¿Por qué entonces nosotros no vamos a congregarnos en el día de reposo? No lo hacemos. No lo hacemos porque el sistema religioso nos ha dicho que el día sábado está abolido y que hoy en día es el día domingo. Y el complemento es, Dios no mira, lo de afuera, Dios mira el corazón. Y el complemento es, todos los días le pertenecen a Dios, así que no hay diferencia entre un día y otro. Pero eso es una conclusión que nosotros hemos sacado. Es una conclusión a la que nosotros hemos llegado. Se va a sorprender del final usted. Se va a sorprender porque le voy a dar un dato que le va a volar la cabeza. Va a decir, así, va a ver, vamos a decir. Nuestro maestro iba a la sinagoga en el día de reposo. Porque era su costumbre. Porque todo judío va a la sinagoga en el día de reposo. El apóstol Pablo también iba a la sinagoga el día de reposo. De hecho, cuando se da el primer concilio en la Biblia, porque hay un concilio en la Biblia, no el concilio ecuménico, ni el concilio de Nicea, ni el concilio de Calcedonia, ni ninguno de esos concilios católicos, ninguno de esos. El concilio que se da en Hechos 15. Vamos a ir allá, por favor. Eso se me vino ahorita a la mente mientras estaba yo enseñando. En Hechos 15 hay un caso. Y el caso es que muchas personas están entrando al camino del Mesías. Cualquier persona que quería conocer y seguir al Mesías venía y adoptaba las costumbres de los discípulos, de las personas que les enseñaban. Y aquí hay un problema, porque dice que algunos que venían de Judea les enseñaban a los hermanos, a los nuevos convertidos, les decía, si ustedes no se circuncidan conforme al mandamiento o al rito de Moisés, dice, no pueden ser salvos. Aquí hay un problema, porque ellos dicen, es necesario que se circunciden para ser salvos.
es necesario. Ahora dice en el 2 que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y una contienda muy grande con ellos. Eso dice acá, porque la discusión no era pequeña. Entonces dice, se determinó que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé, y algunos otros de ellos subieron a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto. ¿Qué asunto? El asunto de que unos decían, te tienes que circuncidar para ser salvo. Unos decían que sí, unos decían que no, y se armó una discusión. Entonces, en este primer concilio, en este concilio que se da, dice que ellos, después de haber sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, y iban contando la conversión, dice, de los gentiles. Son los gentiles los que están entrando, y a los gentiles se les quiere obligar que se circunciden para ser salvos. Unos dicen que sí, otros dicen que no, y causaban gran gozo, dice, a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Un paréntesis aquí. Los ancianos, como hemos dicho el día domingo, siempre han sido parte de la columna de la iglesia. Siempre. Por el hecho de que eran apóstoles, no quería decir que ellos tomaban decisiones y hacían conforme ellos querían. No. Había un grupo, un cuerpo eclesiástico, los cuales lideraban y los cuales determinaban qué decisiones se iban o no se iban a tomar. Y en este caso una muy importante. Y entonces dice, después de mucha discusión, Pedro se levanta, porque Pedro era la persona que le habían dicho, mira, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Si tú me amas, apacienta, pastorea mis ovejas. Y además a Pedro le dijeron, sobre la confesión que tú has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. Y también le dijeron a Pedro, te voy a dar las llaves. Pues no le dijeron que iba a ser el dueño, ni que iba a ser el mandamás de todos. No, ahí está Pedro, y Pedro se levanta. Y Pedro se levanta y va a contar su testimonio, como en Hechos 10. Él fue y habló con Cornelio y con aquellos varones justos que estaban con él, y cómo recibieron el Espíritu Santo de Dios antes de la circuncisión y antes de haber sido partícipes del pueblo. Ahora Dios dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, dice, por la fe sus corazones. Verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Esta palabra tentar quiere decir, ¿por qué ustedes quieren poner a prueba a Dios con esto? Poniendo, dice, sobre la cabeza de los discípulos, está refiriendo a los gentiles que están entrando, una carga o un yugo, dice, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Lo cual quiere decir que no solamente era la circuncisión, sino eran todos los demás mandamientos, todos los demás preceptos que estaban establecidos. Porque dice, quieren ponerle un yugo sobre la cabeza de ellos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. El contexto arriba dice que era la circuncisión, ¿verdad? Ese era el problema. Ahora, en la reunión se destapa todo y parece que no solamente la circuncisión, sino que es todo lo demás. Y Pedro y todos eran circuncidados porque eran judíos. Al judío se les circuncida al 8º día. Todos eran circuncidados. ¿Por qué razón entonces Pedro dice, le queremos poner un yugo a ellos que nosotros no hemos podido llevar? La respuesta es porque se refiere a muchas otras cosas. No solamente era la circuncisión, era todo lo demás que querían que ellos guardaran. Ahora les dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo también ellos. Entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y Pablo, y empezaron a contar las señales, maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando terminaron de hablar, dice Pablo y Bernabé, Jacobo, Santiago, que es Jacobo, ese es su nombre,
Lo que pasa es que después con el tiempo Jacob se empezó a llamar San Jacob y ya quedó Santiago. Santiago es Jacobo. Entonces dice Jacobo se levanta y dice, escúchenme, varones hermanos. Así como Pedro ha contado cómo Dios por primera vez visitó a los gentiles y hizo de ellos pueblo para poner su nombre. Y esto está conforme a la escritura de los profetas que dice, después de esto dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres. Entonces Jacobo dice, esto que está pasando aquí es lo que dijeron los profetas. El resto de los hombres son los que no son judíos. Para que el resto de los hombres, dice, busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. No cualquier gentil, sino aquel sobre el cual el nombre de Dios es invocado. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y aquí va el veredicto. Por lo cual, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Si lo queremos ver de esta manera, quien era el líder de la iglesia en Jerusalén no era Pedro, era Jacobo. Porque Pedro fue como cuando hay un juicio y dice, trae a tu testigo. Bueno, tengo testigo a Pedro. Pedro dice, cuenta las maravillas, lo que ha hecho, trae tu testigo. Yo tengo a Pablo y tengo a Bernabé. Vienen y cuentan las maravillas. Pero al final quien da el veredicto es Jacobo. Cualquier persona que le quiera venir a decir, Pedro fue el primer papa y bla, 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 y Pedro, no. Pedro era un apóstol muy reconocido, buen líder y todo lo que sea. Pero quien era el líder principal era Jacobo, y estamos viendo aquí. Este capítulo es muy importante para tratar de defender algo muchas veces de nuestra fe cristiana. Hechos 15, el primer concilio. Hechos 15, donde se señala quién es el líder. Hechos 15, donde se le da mandamiento para los gentiles. Este capítulo es muy esencial y usted debería de conocerlo muy bien. Entonces dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, los cuales se convierten a Dios, sino dice que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y escuche el 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Escuche bien, ¿qué es lo que desglosamos? ¿Qué es lo que sacamos nosotros de aquí? Que Jacobo dice, no le vamos a inquietar a ellos más que se aparten de esas cosas, de fornicación, de ahogado, de idolatría, de sangre. Y la cláusula que sigue muchas veces la gente no lo repite. ¿Qué dice Jacobo? Jacobo dice, Moisés dice, es leído todos los días en los días de reposo. No nos tenemos que preocupar por enseñarle lo que dice Moisés, porque a Moisés ellos lo van a escuchar en el día de reposo, porque a Moisés siempre se lee en el día de reposo. Jacobo dice, no le pongamos esta carga a ellos, les escribamos que se aparten de tal, de cual y por cual. De lo demás, dice, ellos se van a enterar en el día de reposo. ¿Cuándo se reunía la iglesia? Volvemos nuevamente. Se reunían en el día de reposo. ¿A quién se leía en el día de reposo? A Moisés. ¿Se le puso una carga a los gentiles del primer siglo para que cumplieran todo? No. Les dijeron, apártense de estas 4 cosas. Y de lo demás, dice, ustedes se van a enterar en el día de reposo, porque en el día de reposo se lee a Moisés. Cada vez que la escritura se refiere a la ley, se refiere a Moisés. Cada vez. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, dice la escritura. Por lo tanto, cuando se menciona la ley, se está refiriendo a Moisés. Y Jacobo dice, Moisés va a ser leído, va a ser explicado, va a ser predicado, si lo quiero ver de esa manera, cada día de reposo.
Entonces, estos gentiles que están llegando y van a conocer, van a comprender, van a entender, pero no vamos a ser nosotros que le vamos a obligar, dicen ellos. Sino que cada vez que viene y se lee en el día de reposo, ellos van a ir comprendiendo. La pregunta es, ¿por qué nosotros no sabemos esto? ¿Por qué nosotros no lo hemos comprendido hasta este momento? Porque es muy bueno querer predicar y querer enseñar acerca del Nuevo Testamento, muy bien, yo no digo que no. Pero muchas veces no podemos entender el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Porque es un complemento. De hecho, mientras usted más estudia la vida de Pablo, la vida de Jesucristo, la vida de los apóstoles, se van a dar cuenta, y de verdad yo quisiera que usted tomara ese reto, ese deseo de querer aprender de estos hombres. Cuando queremos aprender la vida de ellos, nos vamos a dar cuenta que todos ellos practicaban el judaísmo. Que todos ellos. Y no solamente hay una Torá, una Biblia escrita. Hay una Biblia que fue transmitida de generación en generación. Yo me he sorprendido mucho en los últimos meses porque me he dado cuenta que nuestro Maestro, Jesucristo, me he dado cuenta que el apóstol Pablo citaba muchas cosas que no están escritas en los libros de Moisés. No están escritas. Los libros de Moisés está como la ley, como la ley inicial, pero no están todos los artículos que le siguen. Y a veces nosotros, por nuestro poco conocimiento, desechamos una fuente de información que es muy importante, sin darnos cuenta que muchas cosas que nuestro maestro practicaba y que decía y que hablaba y que enseñaba, él las escuchó de los sabios también. Muchas cosas que el apóstol Pablo practicaba y enseñaba y que nos dejó plasmado en las cartas, él lo escuchó también de los sabios. Entonces yo pregunto, digo, bueno, si Pablo, si Jesucristo, si Pedro, si Santiago, si todos ellos escuchaban y enseñaban de lo que está plasmado en lo que se llama la Torah oral, entonces ¿por qué nosotros no lo practicamos? ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué ni siquiera nos damos el tiempo de decir, bueno, voy a ver qué hay aquí? Y como dice el apóstol Pablo, escudriñe todo y recoja lo bueno y deseche lo malo. Es una tarea que nosotros debemos de darnos, porque si nadie nos insta, hermano, quizás no lo hagamos, pero nosotros estamos aprendiendo. Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras. Y para terminar yo pregunto, ¿usted se ha preguntado qué clase de escrituras ellos se referían? ¿A qué escrituras ellos se referían? ¿Se ha preguntado usted? Porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Hechos, ni Corintios, ni Romanos estaban escritos. Nada de eso está escrito, hermano. Eso se empieza a escribir del año 35 para adelante, después de Jesucristo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, escudriñen la escritura entonces, hermanos? ¿A qué se refería? No se refería a las cartas apostólicas. De hecho, las cartas apostólicas son después de la conversión de Saulo, después de Hechos 9, pero en tiempo, después de 40 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cuando dice, escudriñen las escrituras, sorpresa, no se está refiriendo a lo que tenemos hoy en día como Nuevo Testamento. Se está refiriendo a lo que han escrito anteriormente, a la Torá de Moisés, a los profetas, a los salmos. Se está refiriendo a los tratados que están plasmados en esas enseñanzas. Y muchas veces nosotros no estudiamos eso. ¿Por qué? Porque nos han dicho o hemos aprendido a través del tiempo que con que vengamos y estudiamos dos o tres cositas y medio aprendemos y ya es suficiente. No, hermanos. El mandamiento es estudien, escudriñen. Escudriñar, hermano, es una palabra muy profunda. No es leerlo superficialmente, sino ir al fondo. ¿Qué quiere decir para mí? ¿Cuál es el mensaje? Dios no quiere que su pueblo sea ignorante. De hecho,
el apóstol Pablo mismo dice, si alguien quiere enseñar, dice, no debe ser un neófito, no debe ser alguien que no se prepara, no debe ser alguien que no sabe, debe ser alguien, hermano, toda persona que enseña debería de conocer esto. Si no lo enseña, por lo menos debería de conocer. Pero yo le voy a decir, una vez que se aprende, difícilmente no lo va a enseñar. Se va a enseñar. Y lo que vemos es que nuestro maestro capacitaba a sus discípulos y les enseñaba. Y si nosotros somos discípulos de él, debemos de aprender también y de capacitarnos cada día. Amén. Un día a la vez. ¿Alguna pregunta? Todavía no hemos acabado con esta clase, ¿eh? Luego seguimos. Pero por hoy ya me dio hambre como los discípulos allá que estaban caminando el día de reposo. Vamos en esta noche a orar, dar gracias a nuestro Dios. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. ¿Mande? La lista. Pues bueno, la lista la tenemos. Vamos a orar, acordémonos de orar por los hermanos que están en una condición de enfermedad, como es el caso de la familia de nuestro hermano James, por James, oramos por la hermana Rosy, por su esposo Sammy, por la hermana Ana, que acaba de hacer el proceso de recuperación, por la hermana Marlene también. Oremos por el presidente, oremos por los gobernantes, hermano, oremos por este cese al fuego que se dio también allá en el Medio Oriente, y oremos por estas actividades que vienen, como estamos hablando en su momento, el 4 de julio, mucha gente viaja, mucha gente está de un lugar para otro. Hermanos, que Dios proteja a sus hijos, hermanos, que Dios nos guarde y que nos ampare, que vaya con nosotros, y sobre todas las cosas, oremos para que nuestra vida, hermanos, se fortalezca, se enriquezca cada día más en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta tarde entonces. Amén. Vamos a orar. Hermano Carlos, por favor, dirige la oración en esta tarde. Padre, te damos gracias por la palabra que recibida, Señor. Gracias por esa bendita palabra, Padre. Esa enseñanza para nuestros corazones, para vivir una vida recta, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás presente en nuestra vida, Padre, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestros alrededores, Padre, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras nueras, Padre, con nuestros hijos, nuestros niños, Padre. Te damos gracias por esa bendición, Señor, tan vivo, que te dé salud, Padre. Ahora te pedimos por los enfermos, Padre. Tú conoces cada uno de ellos. Tú sabes cuál es la necesidad del pueblo, Padre. Tú sabes quién necesita sanación, quién necesita un empuje de Dios para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, te damos por las personas que no están aquí, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias por ellos. Te damos gracias por las personas que están conectadas, Señor. Que cada uno de ellos reciba una bendición, Señor. Te damos gracias por nuestro matrimonio, Señor, nuestras esposas, Señor. Gracias, Señor, por la salud, Señor, por nuestro trabajo. Señor, te pedimos por la paz del mundo, Señor. Sigue guiando a los presidentes, Señor, para que no lleguen estos conflictos más nada, Señor, porque el que sufre aquí es el pueblo, Padre, el pueblo tuyo, Señor. Gracias, Padre, por la paz del mundo, Señor, por los enfermos, sana, Señor. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones recibidas a diario, Padre. Nos vamos de aquí, pero nos quedamos en tu presencia, Señor. Guíanos siempre. Cuida a nuestros hijos en la carretera, Señor, nuestra nuera. Cuida a nuestros hermanos, Señor, que sigan de viaje, Señor. Que estemos protegidos por tu paz y tu amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre. Amén. Cheri. Sí. Nina.